Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Acabamos de tener una final en el torneo FTX Crypto Cup, súper emocionante. Hubo victorias de Magnus Carlsen, victorias de Wesley So. Se fueron hasta los desempates en partidas Blitz. Cada uno ganó una partida y terminan yéndose hasta la última instancia en el Armagedón, donde el blanco lleva 5 minutos, el negro 4 es sin incremento. Y si el negro hace tablas o gana la partida, se coronaría campeón del torneo. Por su parte, el jugador de blancas está obligado a ganar. Wesley, al haber quedado arriba de Magnus Carlsen en la etapa clasificatoria, le tiene el derecho, ¿no?, de escoger ahí las piezas que él decida y escoge las negras. Así que Magnus obligado a ganar si quiere ser campeón del torneo. Vamos a ver qué pasó. Abre con E4 aquí Magnus, E5, caballo F3 le toca el peón, caballo C6 lo defiende y alfil C4 la apertura italiana, caballo F6 la defensa de los dos caballos y juega con D3 Magnus aquí de manera tranquila, alfil C5 y enroque corto. H6, una jugada un tanto por ahí de espera de Wesley So. C3 de Magnus y enroque corto aquí B4 ganando espacio en el flanco de dama. Y tras alfil B6, pues es interesante, ¿no?, saber por qué B5 no funciona aquí. Parece que B5 gana un peón, ¿no? Vemos que es el defensor del peón en E5. Es una jugada como caballo A5 y caballo por E5 que parece que sostiene el alfil en C4. Existiría la fuerte jugada aquí del negro D6. Ahora el caballo está colgando, tienes que quitarlo. Tras caballo F3 seguiría caballo por C4, D por C4 y el negro recupera su peón en E4, daña la estructura de peones del blanco y además tiene la pareja de alfiles. Por ese motivo es que en esta posición tras alfil B6 no se juega B5, que aparentemente ganaría un peón, ¿no? Por ahí. Juega A4 Magnus, amenaza A5, bien, vemos que el alfil quedaría completamente casado. A6 ya le da ahí espacio al alfil para en caso de A5 regresar a la casilla 7. Caballo BD2 y D6. Torre 1 ya prepara la típica maniobra de la española y la italiana con caballo F1 y después venir quizás a E3 o a G3 mirando las casillas en D5 y F5. Caballo E7. Vemos que una vez que el caballo deja de meter presión sobre el peón en B4, ahora sí permite la expansión en el centro de Magnus con D4. Buena jugada aquí de Magnus. Tras E por D, C por D, vemos que el caballo ya no está en C6, así que ya no se caería nuestro peón en B4. D5, rompe en el centro por ahí Wesley, y aquí, buena jugada de Magnus, E5. Vemos que si Wesley hubiera comido en C4, existiría la jugada E por F6, estamos tocando en E7, estamos tocando en G7 y estamos tocando en C4. Tras G por F6 y caballo por C4, vemos qué estructura tan horrible, ¿no? Estamos amenazando comer aquí y es una posición ya terrible para las piezas negras. Por eso es que tras E5, Wesley opta por caballo H5. Y ahora sí que está amenazando comer en C4, así que alfil F1. Fíjense cómo vuelve hasta F1 en anticipación de caballo F4 para que no le gane un tiempo a ese alfil. Por ejemplo, si hubiera retirado a E3 o E2, tendría caballo F4, ¿no? Con ganancia de tiempo por ahí Wesley So. Caballo F4 y caballo B3. Ahora estamos tocando ese caballo en F4 y aparentemente este caballo en E4 se ve estéticamente muy bien, ¿no? Pero fíjense cómo no tiene el apoyo de un peón en E5 para darle estabilidad, ¿no?, al caballo en esa posición. Lo intenta sostener con caballo G6 Wesley, pero aquí Magnus tras A5 alfil A7 simplemente captura en F4 y tras caballo por F4 le gana otro tiempo a ese caballo en F4. Ahora apoyar este caballo en F4 con una jugada como E5 pues sería un suicidio total, ¿no? Porque vemos todas las debilidades en el flanco de rey que dejamos. Aquí con la jugada H4 el blanco lograría una gran presión, ¿no? Vemos que el caballo ya no se puede retirar. Si comen H4 pues se cae el caballo. Y estamos por ahí amenazando un H por G, G3, el caballo se retira y comeríamos el peón en G5. Bueno, pues tras dama de 2, por este motivo Wesley simplemente regresa con su caballo hacia G6 y caballo C5.
Aquí opta por la jugada F6, Wesley So, una pequeña imprecisión quizás por ahí. Tras caballo C5 era un poco mejor jugar con alfil G4, completando su desarrollo e intentar molestar con la amenaza de reventar la estructura de peones por ahí. Opta por F6 y vemos que ahora todas las casillas blancas en su enroque están completamente debilitadas. Magnus de inmediato hace uso de estas debilidades con alfil D3, ahora le toca ese caballo en G6 y F5, intenta cerrar la diagonal, alfil C2 y torre 8. G3 evitando el cambio de caballos con caballo H4 y también ya se da un aire para el rey en un futuro. Alfil por C5, B por C5 abre la columna B para presión sobre el peón en B7. Vemos que con toda esta ventaja de espacio, peones en C5 y A5, pues ese peón en B6 es un peón retrasado que va a ser muy difícil para el negro defender. Alfil E6 y torre B1, como les digo, ¿no? Metiendo presión ahí. Torre B8 ya lo defiende. Y torre 3 ya busca doblar torres de esta forma. En la columna B, caballo E7 y torre B3. Dobla torres, así que Wesley tiene que defender ese peón completamente de forma pasiva con dama C8. Y caballo H4 ya le busca por ahí un posible F4 quizás. Torre F8 y caballo G2. Bueno, pues ya reposiciona su caballo Magnus y claramente viene por ahí F4. Alfil D7 y H4 aquí de Magnus. Alfil A4 parece que por lo menos va a lograr cambiar un alfil Wesley So de esta forma. Torre B2 y alfil por C2. Aquí Magnus debe haber comido de torre para mantener la casilla en F4 muy bien controlada. Tras alfil por C2 come de dama y le permite un contrajuego por ahí a Wesley interesante, ¿no? Aquí tenía la jugada F4 y ya que tras la jugada caballo por F4 existiría el fortísimo sacrificio torre por F4. Tras G por F, dama G4 jaque, rey F1 y aquí fortísima jugada torre F8. Ahora tras la captura en B7, importante jugada dama H3 y ahora no te puedes ir a E1, irse a E1 sería un error ya que permitiría torre por F4 y tras el jaque que parece que nos están ganando ya, pero tenemos la casilla F7 simplemente. Y tras dama B3 ofreciendo el cambio de damas, existirá la fuerte jugada torre 4, atrayendo al rey hacia la columna D para comer con jaque en D4. Torre por D4 resultando en una posición muy peligrosa para este rey blanco en D2 muy expuesto. Así que tras dama H3, la mejor jugada que tiene aquí el blanco es rey G1, pero tras dama G4, rey F1, dama H3 y rey G1, sería una triple repetición ya, ¿no? Lo que le hubiera dado a Wesley So el campeonato. Bueno, aquí tras dama por C2, Wesley no aprovecha y juega caballo C6. Un error por ahí. Y dama C3 de Magnus, ya defiende sus dos peones. G5 intenta abrir el flanco de rey Wesley. H por G y F4. Buena jugada de Magnus. Cierra la posición en el flanco de rey para disminuir al máximo cualquier contrajuego de Wesley. Rey G7 y rey F2. Aquí quizás pudo haber comido en G5 para habilitar la casilla en F4 para su caballo. Y ya vemos que activaría, ¿no? Ese caballo en G2 que está bastante pasivo, ¿no? Además, quizás pudiera jugar un rey G2 y torre H1 para contrarrestar en la columna H, ¿no? Luchar por ahí por el control de la columna H o un torre H2 también. Bueno, hace rey F2 aquí Magnus y torre H8 de Wesley So, que quizás pudo haber jugado con G4, cerrando la posición e intentar aguantar las tablas, ya que era lo único que necesitaba para proclamarse campeón, unas tablas ya simplemente. Bueno, hace torre H8 y F por G5. Ahora sí, Magnus aprovecha y habilita esa casilla en F4 para su caballo. Torre H2 le clava el caballo, así que ya no puede venir a F4. Dama F3 sostiene ese caballo por ahí y también toca el peón en D5. Caballo por D4 y dama por D5 le toca el caballo. Caballo C6, E6 de Magnus
buscando un cambio de damas por aquí, quizás en D7. Dama de 8 y dama de 7 jaque. Magnus le busca el cambio de damas dando el jaque para cuando Wesley capture logre un peón pasado a punto de coronar ya en D7, muy peligroso. Dama por D7, peón por D7 y torre de 8 ya ataca ese peón, pero simplemente torre de 2 de Magnus, buena jugada defendiendo el peón. Caballo E5 y torre por B7. Aquí fíjense que tras torre por D7 pues existiría torre por, caballo por y torre por C7, se pierde el caballo. Igualmente si tras torre por comes de caballo, simplemente torre por C7 tomando ventaja de la clavada. Así que torre por B7, Wesley opta por rey G6, pero simplemente torre por C7 mantiene su peón en D7 protegido, su peón en C5 también está protegido. Y aquí simplemente se rinde Wesley, ya que Magnus tiene 2 peones pasados y conectados, lo que le da una fácil victoria. Así que felicitar a Magnus Carlsen, que dio un torneo increíble, y la verdad que su rival Wesley So no, pues luchó también, ¿no? Lo más que pudo, y también dio un torneazo excepcional, la verdad. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.